Dios les bendiga, hermanos. De nuevo es un gran gozo estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. Este día es un día muy especial. Todos los días son los días que el Señor creó. Todos los días son días especiales. Pero este sobrepasa para muchos de nosotros por ser la obra gloriosa, el día glorioso en que nuestro Señor resucitó. Hay muchos eventos en la historia. La historia está llena de grandes descubrimientos, de grandes hazañas, pero todas ellas, todas juntas, comparadas con el día en que nuestro Señor resucitó, no tienen ningún lugar. El hecho de que Cristo resucitó cambió el mundo. Aún en los mismos cielos, si pudiera decirlo, la historia de los cielos, un término que obviamente no se emplea, tuvo su significado especial. El día que nuestro Señor Jesús, habiendo resucitado, dice la palabra de Dios, entró en el verdadero tabernáculo, en el tabernáculo que Dios le mostró a Moisés. Y dice Pablo el autor de los Hebreos dice que entró Jesús con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. ¡Qué obra tan gloriosa! El día en que nuestro Señor resucitó, Satanás quedó vencido. El pecado quedó vencido. La muerte quedó vencida. Por eso no hay día más glorioso para el cristiano. No hay día más glorioso para nosotros que el día en que nuestro bendito Señor resucitó. Yo quiero leer un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 8. Y voy a leer un pasaje un poquito largo porque tiene todo el contexto que yo quiero compartir. Desde el versículo 28 hasta el versículo 39. Dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué hermoso pasaje este. Y para una ocasión como esta, no tenemos el tiempo, por supuesto, y por claro, no tengo yo tampoco la habilidad para exponer todo el pasaje. Pero por la gracia de Dios, lo que podemos conocer, lo que podemos ver, eso tratamos de compartir. Pablo presenta en este pasaje 2 o 3 segmentos que yo quisiera dejarlos en su mente, en su corazón. Y yo quisiera, hermano, hermana, amigo, que después de usted, si tiene su Biblia y lee este pasaje bíblico, usted pueda ver que usted no está solo, que Dios está con usted y que no hay nada ni nadie que lo pueda apartar del Señor Jesucristo, como hemos leído. Y como dice Pablo, todo eso proviene de Dios. En primer lugar, el apóstol Pablo nos presenta en los primeros versículos la obra gloriosa de nuestro gran Dios. Ya lo leí. Voy nomás a mencionar los términos que él emplea. Versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, y perdóneme, quiero enfatizar ese término. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Por mucho tiempo yo leí ese pasaje en este sentido. Sabemos que a los que Dios ama, y eso es verdad, eso no lo dudamos. Pero aquí Pablo está diciendo es a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan para bien. Y luego Pablo nos introduce, nos presenta unas 3 o 4 cosas de estas personas que yo nomás las voy a mencionar. Número 1, en el versículo 29, versículo 28, a los que son llamados. Versículo 29, ¿quiénes son los que son llamados? A los que antes conoció. A los que conoció, los predestinó para que sean hechos a la imagen de su Hijo. Versículo 30, a estos que predestinó, entonces los justificó y los glorificó. Esta es la declaración, permítame decirlo, teológica que el apóstol Pablo hace de la forma en que nosotros llegamos a conocer al Señor, llegamos a ser cristianos. Lo resumo, el conocimiento de Dios, Dios conociéndonos desde la eternidad. Número 2, el llamamiento de Dios, Dios llamándonos por el Evangelio. Número 3, la predestinación de Dios, el propósito de Dios para los que Él ha llamado. Número 4, la justificación, siendo nosotros pecadores, ajenos de la vida de Dios, apartados de Dios. Dios en su gracia y en su misericordia ha hecho una obra maravillosa para llegar a justificarnos a nosotros. Y finalmente, la glorificación de ser viles pecadores, llegar a estar glorificados con nuestro Señor. La obra más maravillosa. Y a esto entonces Pablo presenta lo que llamaríamos, perdónenme, una pregunta retórica, una pregunta para pensar. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Cuáles son los argumentos que se pueden levantar contra esto? Y Pablo mismo responde, si Dios es
por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Piense por eso un momentito, hermano. Si Dios está con usted, como algunos han dicho, Dios y yo somos mayoría. Y Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Y nos da un argumento para esta afirmación que él está haciendo. Versículo 32. Dios, quien está por nosotros, versículo 32, no escatimó ni a su propio Hijo. Tal es el amor de Dios, tal es la misericordia de Dios, tal es el favor de Dios por nosotros, que ni a su propio Hijo, como dice, lo escatimó. Dice, sino que lo entregó por todos nosotros. Y agrega, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Hermano, si Dios en su gran misericordia nos dio lo más glorioso, lo más grande, a su propio Hijo, Pablo dice, ¿cómo no nos dará lo que necesitamos? ¿Cómo no nos dará Dios, sabiéndolo, las cosas que nosotros necesitamos para vivir? ¿Cómo no nos dará Dios techo? ¿Cómo no nos dará comida? ¿Cómo no nos dará vestido? ¿Cómo no nos guiará? Tantas cosas. Si nos dio lo más grande, ¿cómo no nos dará, perdónme, lo menor? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y agrega el versículo 33, trascendiendo un poquito. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si se levanta alguna acusación contra los hijos del Señor, Pablo dice, ¿quién va a sostener, a demostrar una acusación contra los hijos de Dios cuando Dios es el juez, cuando Dios es el que justifica? Y por supuesto no estamos hablando de un favoritismo, sino que estamos hablando de una justicia, de una santidad, de una verdad, que Dios mismo de antemano ya ha juzgado, que Dios mismo, como dijimos, ya nos ha justificado, que Dios mismo, como dice Pablo, ya nos ha glorificado. El argumento de Pablo es, entonces, ¿qué acusación se vale? Y agrega en el versículo 34, ¿quién es el que condenará? No solamente quien acusa. ¿Quién tiene la capacidad de acusar? Pero también, ¿quién es el que va a condenar? Y yo quisiera detenerme un momento en este versículo 34, porque considero que ese es el corazón de este pasaje. Pablo dice, Cristo, número 1, es el que murió. Número 2 es el que resucitó. Número 3 es el que está a la diestra de Dios. Y número 4 es el que intercede por nosotros. Gloria al Señor. Ese es el significado de la resurrección del Señor. Y pienso que con la sabiduría que el Señor le dio a Pablo, lo ha puesto en este versículo de una manera tan clara. La obra expiatoria de nuestro Señor, el gran vicario, la gran sustitución, lo que Juan llamó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo murió, como lo sabemos por la Escritura, todo nuestro pecado, toda nuestra culpa, toda nuestra miseria fue sobre Él. Isaías 53 lo describe de una manera magistral.
Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y Pablo lo describe aquí. ¿Quién condenará? Si Cristo murió, si Cristo llevó nuestro pecado, si somos libres del pecado, de la condenación. Y agrega Pablo en esta sabiduría, más aún, no solamente que murió, pero que también resucitó. Amén. Hasta el momento en que Jesús murió, su obra fue completa. Su ministerio fue completo. Hasta ese momento, todo, como Él mismo lo dijo, todo ha sido consumado. Pero estaba pendiente la prueba, la evidencia, la confirmación de que Dios había aceptado ese sacrificio. Y estaba pendiente no para Dios, y no estaba pendiente para Jesús. Estaba pendiente para nosotros, estaba pendiente para la humanidad, estaba pendiente para los enemigos de Dios, estaba pendiente para los fariseos, estaba pendiente para los ateos, estaba pendiente para todo el mundo. Porque Jesús no fue el único muerto en esa forma. Muchos morían y de otras tantas maneras. Pero un momento, nadie jamás había resucitado, a excepción de Lázaro, y eso porque Jesús lo resucitó. Pero el día en que Jesús resucitó, fue el sello que vindicó toda la obra de Jesús. Él mismo lo había anunciado, y yo si fuere resucitado. El día que Cristo resucitó, por eso dije, es el día más glorioso para toda la humanidad. Toda la obra de Jesús tiene un sello de garantía. Él vive. Ese es el sello de garantía. Gracias a Dios. Pero Pablo dice, no queda ahí solamente la obra de Jesús. Dice, está a la diestra de Dios. Y la mejor descripción que tenemos, por supuesto, es la de Apocalipsis. Cuando Juan dice que vio aquel cordero que estaba en el trono. Vio aquel cordero que con unas manchas, con unas huellas de haber sido inmolado, delante de él se postraban seres celestiales, cortes celestiales. Y decían, el Cordero, el único que fue digno. A ese Cordero que le cantan multitudes, porque con tu sangre nos has lavado y nos has emblanquecido para Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes. La gloria que Jesús ahora está conservando. La gloria que Jesús ahora tiene. Pero Pablo agrega algo aquí maravilloso. Dice el que además intercede por nosotros. Gracias a Dios. Cristo lo hizo. Murió por nuestros pecados y resucitó para darnos a nosotros justificación, para darnos a nosotros santificación, para darnos a nosotros una posición de gloria. Pero no nos dejó solos. Él sigue siendo nuestro gran sumo sacerdote. Él sigue siendo nuestro gran abogado. Él sigue siendo nuestro gran pastor. Él sigue siendo, como dice aquí Pablo, el que intercede por nosotros. Si esa obra de Cristo es tan gloriosa, no hay lenguaje humano que alcance a describirla. Entonces Pablo plantea otras preguntas, versículo 35. ¿Quién nos separará
del amor de Cristo. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Y Pablo entra a la iglesia. Pablo entra a una iglesia que es peregrina y que ha pasado y que está pasando y que seguirá pasando por muchas tribulaciones hasta el día en que nuestro Señor vuelva a este mundo. Y esto es lo que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Con todo el respeto, permítame, agréguele ahí el virus COVID-19, el abandono, la soledad, cuántas otras cosas que obviamente no hay espacio para mencionarlas. Pero Pablo le pone un sello de victoria a todo esto. Versículo 37. En todas estas cosas somos más, y enfatizo eso, en todas estas cosas somos más que vencedores. Amén. Con esta aclaración, no por nuestros méritos, no por nuestro esfuerzo, no porque somos capaces, no, como dicen algunos, porque dentro del ser humano hay un potencial que puede hacer lo que quiera y alcanzar las metas que se proponga. No, por eso. Dice, por medio de aquel que nos amó. Ya lo había dicho antes, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dios el que nos amó, Cristo el que nos amó. Ellos nos hacen victoriosos en todas estas cosas. Y termina Pablo con una aseveración maravillosa. Por lo cual estoy seguro, y permítame decirlo, que si alguien pasó tribulaciones en la vida cristiana, ese fue Pablo. Y sabemos la historia de él. Y Pablo dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, es decir, demonios, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor. Esta es la obra gloriosa de nuestro Señor. El significado de que Cristo resucitó, el significado de que Cristo vive, es la gran esperanza, ha sido el gran sostén de su iglesia, ha sido la gran fuerza del Espíritu que ha sostenido a la iglesia y, como dije, la sostendrá hasta el día en que el Señor vuelva. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En todas estas cosas somos más que vencedores. El mensaje de la resurrección de Cristo, dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera animarlo a usted, hermano, hermana, a que no esté usted agobiado, a que no esté usted atribulado. Hermano, usted tiene la bendición más grande, más gloriosa que nadie más puede tener.
sino como dice aquí Pablo, los que aman a Dios, los que son amados de Dios, los que son amados de Cristo. Gloria al Señor. Un canto que cantábamos hace mucho tiempo dice: yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hermano, dele gracias a Dios por el día en que Cristo resucitó. Hermano, usted tiene la victoria, que es la victoria del Señor Jesucristo. Abra usted su mente. Abra usted su corazón. Y dígale: Señor, aquella obra gloriosa que tú hiciste, permíteme vivirla. Permíteme apoderarme de ella. Permíteme andar en esa victoria que tú ya has ganado para mí. Gracias a Dios. Jesús intercede por nosotros, nuestro gran sumo sacerdote. Jesús nos pastorea, nuestro gran pastor. Y gracias a Dios, el Espíritu Santo nos consuela, nos fortalece, porque es nuestro consolador. Yo quiero orar por usted, hermano, hermana, que este día de resurrección no sea uno más, sino que sea un día de celebración, de gozo, de alegría. Dele gracias a Dios, porque Cristo vive. Entréguele sus problemas al Señor. Como dijo Pablo: si Dios nos dio lo más glorioso, su bendito Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dios es fiel. Lo que Él promete, Él lo hace. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en este día, porque Cristo vive. Señor Jesús, te alabamos en este día, porque venciste la muerte, venciste el pecado, venciste a Satanás. Señor Jesús, gracias, muchas gracias por amarnos, por haber muerto en nuestro lugar, por darnos la vida tuya, Señor. Te adoramos y te bendecimos. A ti, Señor, sea la gloria, la adoración y la alabanza por toda la eternidad. Amén y amén.